I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. Bueno, les voy a mostrar un poquito cómo me veo. With the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez Jesse con ustedes y el día de hoy quiero mostrarles qué es lo que como, cómo lo preparo y cómo pueden calcular sus necesidades calóricas diarias, entonces pendientes. Bueno, la nutrición es el pilar más importante a la hora de construir músculo. Las calorías son una unidad de medida de energía y en términos muy generales son el combustible que utiliza el cuerpo para poder cumplir todas sus tareas diarias. Toda la comida tiene calorías y provienen de diferentes macronutrientes que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, mejor conocidos como grasas. Cada uno de esos macronutrientes aporta calorías de manera diferente. Digamos, la grasa es el macronutriente que más calorías aporta. Por gramo, la grasa aporta 9 kilocalorías, mientras que los carbohidratos y las proteínas aportan 4 kilocalorías por gramo. Entonces, para uno poder calcular más o menos cuántas calorías necesita, se debe utilizar una fórmula. Y la fórmula que yo recomiendo es la siguiente. Se multiplica 22 kilocalorías por el peso corporal en kilos por un coeficiente de actividad. El coeficiente de actividad varía y es el siguiente. Tómenle screenshot a esto que les va a servir mucho. Bueno, ya con base en eso, hay que saber que la proteína es el macronutriente más importante a la hora de construir músculo. Y para calcular las necesidades de proteína de cada persona se debe utilizar un rango entre 1.2 gramos y 2.2 gramos por kilogramo de peso corporal al día. Entonces, si digamos usted es un usuario que pesa 100 kilos, ya sabe que al día se debe comer entre 120 y 220 gramos de proteína. Entonces, la cantidad de proteína consumida no es perjudicial para la salud del riñón, ni del hígado, ni de los huesos. Si la persona quiere consumir más proteína de la recomendada, no va a pasar absolutamente nada a menos que tenga alguna enfermedad preexistente. Ya para calcular la cantidad de calorías provenientes de carbohidratos y grasas, yo recomiendo primero sacar la cantidad de calorías que provengan de la proteína. Entonces, por ejemplo, para un usuario de 80 kilos se hace la fórmula. Entonces se multiplica 22 por 80 por un coeficiente de actividad. Digamos que esta persona es muy activa. Entonces 22 por 80 por 2.1. Eso nos arroja un número. Y esa es la cantidad de calorías, nos da 3.696. Para que un plan de alimentación sea medio balanceado, debe ser, digamos, 50% de las calorías que provengan de carbohidratos, el 30% que provengan de grasas y el restante 20% que provengan de la proteína. Pero ya sabemos que la proteína debemos consumir entre 1.2 y 2.2 gramos por kilogramo de peso corporal. Digamos que esta persona de 80 kilos se coma 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Entonces 80 por 2 da 160, esa es la cantidad de gramos que se debe consumir una persona de 80 kilos al día. Entonces 160 gramos de proteína al día. Y eso aporta 640 calorías. ¿Cómo sé esto? Porque multiplico 160 gramos por 4, que son las calorías que aporta por gramo. Y nos da 640. Ya con base en eso, entonces digamos tenemos la cantidad de calorías que sería 3.696. Lo multiplicamos por el 50%. Eso nos da la cantidad de calorías que provienen de los carbohidratos. Entonces, con esa cantidad que nos dio 1848, la dividimos por 4 para encontrar la cantidad de gramos que provienen de los carbohidratos. Y esa cantidad son 462 gramos. Ya después de eso sumamos los 462 gramos de carbohidratos más los 660 gramos de proteína para encontrar cuánto aporta eso y poder restárselo a la cantidad total de calorías para encontrar la cantidad de calorías que provienen de la grasa. Entonces sumamos 462 gramos de carbohidratos más 160 gramos de proteína, nos da 622 gramos y lo multiplicamos por 4 y eso nos da 2488 kilocalorías. Entonces el total de calorías le restamos las calorías que provienen de los carbohidratos y las calorías que provienen de las proteínas y nos da que es 3.696 menos 2.488 y eso nos da 1.208 kilocalorías y eso lo tenemos que dividir por 9 para ver cuántos gramos de grasa nos debemos consumir y nos da 134 gramos de grasa. Entonces
El total de calorías que se deben consumir son 3.696. El total de gramos de proteína son 160 gramos. El total de gramos de carbohidratos son 462. Bueno, y ahora para contarles un poquito acerca de cómo manejo yo mis calorías. Yo en este momento estoy en una etapa de volumen, entonces quiero ganar peso. Pero la idea es no ganar peso graso. Pero pues obvio es imposible ganar todo ese peso en músculo. Entonces lo que hago es simplemente dividir mis calorías. Hago algo así parecido a lo que les mostré anteriormente, pero le sumo 400 calorías más para poder empezar a subir de peso, 400 a 500, y poco a poco empiezo a subir de peso. Mi mantenimiento está como en 3.600 calorías, entonces en este momento estoy comiéndome 4.000 calorías aproximadamente. Yo cómo manejo esto, entonces yo peso la comida y me baso en la información nutricional que dicen las etiquetas. Digamos, aquí estoy pesando 200 gramos de pasta, entonces simplemente pongo la gramera en ceros y peso los 200 gramos de pasta. Entonces digamos ahí me dieron 205 gramos y yo lo dejo así por si de pronto se me cae una o dos pastas para que sea casi 200. Lo mismo hago con el arroz, yo lo peso, le echo su respectiva agua, lo cocino. Pues si no saben hacer un arroz o pasta, simplemente ponen cómo hacer arroz o pasta en internet y eso les sale cómo hacerlo. Y no tengo miedo de usar sal. O sea, recuerden que la sal y el sodio es supremamente importante en procesos de hidratación celular. No se priven de comer sal. Obviamente no se coman más de 7 gramos al día lleno de sal. No, pues la idea es que sea como entre 3 y 5 gramos más o menos. Pero no se preocupen pues por el consumo de sodio, que van a retener líquidos. No, la verdad, tranquilos y simplemente intenten cocinar de la mejor manera posible. Recuerden que no deben cocinar cosas fritas y básicamente es eso. No comer tantas cosas procesadas. Y aquí prácticamente está toda mi comida, casi toda. La avena yo llego y la meto en microondas con agua o leche y le pongo mucho cuidado porque la avena empieza a elevarse. Entonces la pongo a máxima potencia por ahí 2 minuticos. Y cuando la saco, a veces está así, otras veces no alcanza a estar, pero queda muy rica. Hoy en día el desayunito ya está listo, entonces voy a comer y ya les voy a mostrar todo el producto terminado de la pasta, el arroz y el pollo. Está el arroz, la pasta, está el pollo que hice. Voy a partir en pedacitos y aquí está la comida, que es casi lo mismo el desayuno. 5 huevos, pero vamos a comer 6. Y la avena, la endulzante. La hago por la noche, le echo agua, la meto en microondas y eso queda mucho más rico. Así es que queda todo.